Muy buenas. Bien, este es un vídeo como el que hice de los virus, no va a entrar en ningún temario, no va a entrar en ningún examen ni nada, pero creo que es necesario para entender un poquito lo que hemos visto anteriormente y hablarles de un mundo maravilloso como es el de las proteínas. Esto les va a servir mucho para los que vayan el año que viene al bachillerato biosanitario, ¿de acuerdo? Les va a servir muchísimo. De hecho, creo que el primer trimestre es casi todo de bioquímica. Y estos conceptos que vamos a ver hoy les va a venir muy bien con vista al año que viene y para entender una cosita del final del vídeo, referente a lo que estamos viviendo. Bien, vamos a hablar de las proteínas. Mira, las proteínas es el conjunto de aminoácidos, como ya sabemos, los aminoácidos que se producen tras la traducción de la ARN mensajero en los ribosomas. Bien, ¿cuál es la estructura de un aminoácido? Todos los aminoácidos tienen un compuesto, una parte que es nitrogenada, ¿vale? Un nitrógeno unido a dos hidrógenos, esto se llama grupo amino. Otro carbono unido a dos oxígenos y un hidrógeno, esto se llama grupo carboxilo. Y un carbono central en el que hay un hidrógeno unido y un radical. ¿Por qué digo aquí radical? Porque la diferencia entre los distintos aminoácidos reside aquí, en este radical. De hecho, si nos vamos a la tabla de aminoácidos, que son más de los que aparecen aquí, pero pues no, vemos que todos tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono central, algunos, bueno, aquí aparecen dos carbonos, bueno, algunos tienen más carbonos, ¿vale? Pero siempre tienen un carbono central y lo que va cambiando, como vais viendo aquí, son los distintos radicales que van unidos a ese carbono central. Esa es la diferencia. Bien, la unión de muchos aminoácidos va a producir una proteína. Las proteínas tienen distintas estructuras. Un conjunto de aminoácidos cortos es lo que se llama la estructura primaria, ¿vale? Que es la secuencia simplemente de aminoácidos y forman una cadena lineal y fin. Pero cuando ya hay muchos aminoácidos, los radicales empiezan a interactuar entre ellos. Fíjense que aquí, por ejemplo, estos dos aminoácidos están relativamente juntos. Es normal que si hay distintas cargas, sí, venga, vamos a decirlo así, si hay distintas cargas entre los aminoácidos, si un aminoácido tiene un radical de carga positiva y otro aminoácido tiene un radical de carga negativa, pues se produzca ahí una interacción entre ellos que se llaman puentes de hidrógeno, ¿vale? Que es lo que une, por ejemplo, al agua, y se formen estructuras secundarias. Estas estructuras secundarias serían la alfa hélice y la hoja plegada beta. Estas distintas estructuras de alfa hélice y hoja plegada beta se producen cuando la cadena de aminoácidos es lo suficientemente larga como para que los radicales de los aminoácidos interaccionen entre ellos, pero no es tampoco muy larga. Cuando ya empieza a ser más larga, empieza a haber un batiburrillo aquí, es decir, un conjunto de alfa hélices y hojas plegadas beta, veis aquí, alfa hélice y hojas plegadas beta, y ese batiburrillo es lo que se llama estructura terciaria, ¿vale? Es el conjunto de muchas estructuras de alfa hélice y hoja plegada beta. Y cuando distintas proteínas interaccionan entre sí formando una proteína más grande, es lo que se llama la estructura cuaternaria. De hecho, hay muchas formas de representar esto. Una de las más bonitas es esta, ¿vale? Es una forma de representar en 3D, creo, no sé cómo hacen esto. Y aquí más o menos se ve bien el alfa hélice y las hojas plegadas beta, que son estas que aparecen como una flecha, ¿vale? Y esto sería una estructura cuaternaria de una proteína. Esta sería una subunidad, esta sería otra subunidad y otra subunidad. Esto sería una estructura cuaternaria. Un ejemplo de estructura cuaternaria de proteínas, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre tiene cuatro subunidades de proteína. Y cada una de esas cuatro tiene un grupo de hierro que es el que absorbe, que es el que hace posible que se una ahí el oxígeno para transportarlo por todo el organismo. Bien, ¿y por qué les cuento esto? Bien, porque vamos a hablar de la proteína por excelencia, de la reina de las proteínas, que son las enzimas. Miren, las enzimas, vamos a poner esto en grande, vamos a poner esto por aquí. Estas son las características de las enzimas, ¿vale? Son proteínas formadas por células, aceleran la velocidad de las reacciones químicas, es decir, si no existiesen las enzimas, la mayoría de reacciones químicas que se producen en una célula o que se producen en nuestro organismo no se podrían producir con tanta velocidad. Por ejemplo, la digestión.
disminuyen la energía de activación, es decir, si no existiesen las enzimas necesitaríamos muchísima más cantidad de energía para que se produjesen reacciones químicas endotérmicas. Recuerdo, una reacción química endotérmica era una reacción química a la que era necesario aportarle energía. Bueno, pues si no existiesen las enzimas habría que aportarle una energía muchísimo mayor de la que se le aporta habitualmente. Cada enzima es específica de un sustrato, ahora lo veremos, y las enzimas no sufren modificaciones durante las reacciones químicas. Una enzima tiene una estructura y si hace 500.000 reacciones químicas, la enzima va a seguir teniendo la misma estructura. Bien, ¿cómo se produce esto? Bueno, aquí. Pues de esta manera. Las enzimas tienen dos zonas principales, ¿de acuerdo? El sitio activo, que es donde se une el sustrato, y en otro lado, que ahora lo veremos, un sitio donde pueda ir un inhibidor o un activador de la enzima. Entonces, en este sitio activo va a ser específico para el sustrato concreto. Y a esto se le llama el modelo llave-cerradura. ¿Por qué? Pensemos en una cerradura y en una llave. Casi todas son iguales a simple vista. De hecho, las llaves, si tú las pones una al lado de la otra, muchas veces parecen iguales y nos confundimos. Pero solo una llave es capaz de encajar en una cerradura. Y cuando tú metes la llave, abres la puerta y quitas la llave, la cerradura sigue estando igual. Bueno, pues las enzimas pasa lo mismo. Tenemos una cerradura que sería la enzima, en la que tiene un sitio específico para un sustrato específico que sería la llave. En este momento se une el sustrato al sitio activo y se produce lo que se llama el complejo enzima-sustrato. Una vez que se ha unido, la enzima hace su trabajo, es decir, pasa de tener un sustrato a tener un producto. Por ejemplo, pasamos de tener una molécula, una macromolécula, como puede ser, por ejemplo, el almidón de una patata, a sacar todos los monosacáridos, sacar la glucosa, sacar la fructosa, Es decir, eso sería un producto. El sustrato sería el almidón, el producto sería cada uno de los monosacáridos, ¿no? Bien, entonces se produce el complejo enzima-sustrato, hace su trabajo y se produce el complejo enzima-producto y una vez que ya tengo el producto, se libera el producto y la enzima queda exactamente igual que como estaba al principio. Estas serían las reacciones que producen las enzimas. Y esto pasa en nuestro cuerpo constantemente. Si no existiesen las enzimas, para pasar de este sustrato a este producto, sería necesario muchísima cantidad de energía y nuestro cuerpo no podría soportar ese aporte constante de energía para producir las reacciones, por lo tanto seríamos organismos muchísimo más sencillos y además tardaríamos muchísimo más de tiempo. Bien, con el caso de los inhibidores, aquí, y de los aceleradores o activadores, encontramos que las enzimas tienen aparte otra zona que es esta. Esta no es un sitio activo, esta es una zona para que otra sustancia, otra molécula química se una a la enzima y haga que la enzima trabaje el doble de rápido y el doble de productiva. Esto es lo que se llaman los activadores de las enzimas. Pero también existen otras moléculas que se llaman inhibidores, que lo que hacen es que se unen al sitio activo de la enzima y evitan que el sustrato pueda unirse a ese sitio activo, es decir, inhibiendo la capacidad de trabajo de la enzima. Bien, hasta aquí lo que quería hablar, no quiero meterle más caña. Pero sí quería decirles una cosa, que es que uno de los avances que se está investigando con el tema del coronavirus es precisamente esto. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que uno de los sitios donde el virus este ataca es a una enzima que produce los alveolos pulmonares de nuestros pulmones. Y lo que se está estudiando es un medicamento que actúe de inhibidor a esa enzima que utiliza el virus para desarrollarse. ¿Por qué les quería traer esto? Bueno, pues porque para que vean de qué sirve estudiar bioquímicamente las estructuras que forman nuestro cuerpo, ¿no? Uno de los avances o una de las líneas de investigación para el tratamiento de esta enfermedad es precisamente esto, producir un inhibidor que interrumpa las enzimas que utilizan el virus para poder desarrollarse. Bien, pues hasta aquí el vídeo, no les voy a dar más caña y podré parar esto.